A la mujer le daba pena ver a su esposo, estaba agotado de tanto ir cada fin de semana a otra ciudad para cuidar a su madre enferma. Y fue entonces cuando ella decidió ayudar por su cuenta, sin avisarle a nadie, y así se quedó paralizada en el umbral de la casa de su suegra. Nadie lo sabría, pero Esperanza ya estaba harta de volver a su piso vacío y frío. Probablemente hacía mes y medio desde que Remedios cayó enferma, y desde entonces los viernes se convirtieron para la joven en una especie de tortura. Para ser sincera, tampoco soportaba los sábados ni los domingos. Esos días, que solían ser de descanso y pareja, ahora eran una condena. Desde el viernes hasta el lunes, su esposo Evaristo prácticamente no salía de la casa de su madre. En casi 4 años de matrimonio, Esperanza no tenía ninguna queja sobre su suegra. Remedios era de ese tipo de mujeres discretas y muy educadas. Pequeña, pulcra, modesta, siempre vestida con sobriedad, pero con una elegancia natural. No en vano había dedicado muchos años de su vida a trabajar en el Museo de Arte. Era una mujer muy reservada, que jamás se habría permitido inmiscuirse en la vida familiar de sus hijos adultos. Esperanza estaba acostumbrada a verla solo en fechas señaladas, y no tenía tiempo para llamadas frecuentes con su segunda madre. Su carrera seguía en ascenso, y entre semanas solo soñaba con que la dejaran tranquila al menos por las noches. Los fines de semana, en teoría, eran para disfrutar de su pareja. Pero tuvo que ocurrir esa desgracia, Remedios se enfermó. La situación se complicaba aún más porque los jóvenes vivían en la capital del departamento, a 80 kilómetros de donde ahora residía la suegra. Poco después de jubilarse, Remedios decidió que no quería seguir alejada de sus raíces y deseaba pasar la vejez en el pequeño municipio del que una vez se fue para casarse con el padre de sus hijos, vivir con él una larga y feliz vida, enterrarlo, y quedarse sin compañero. Un municipio pequeño no es un pueblo, pero tampoco es una ciudad. Esperanza comprendía que su suegra podía sentirse aislada. Después de décadas de vida activa, de salir al teatro, al cine, a exposiciones, a restaurantes, la vida sencilla de provincia podía parecerle un castigo. Pero ¿qué podía decir? Al fin y al cabo, esa decisión no fue solo por nostalgia. Había otros motivos, mucho más importantes, que Remedios nunca decía en voz alta. Esperanza sospechaba que el apartamento reformado por Evaristo, de 2 habitaciones y muy cómodo, había despertado el interés de Apolinar, el hijo mayor de Remedios. A sus 35 años, Apolinar no duraba en ningún sitio más de unos meses, ni en trabajos, ni en estudios, ni en relaciones. Nada le funcionaba, y tampoco ponía de su parte. Justo entonces acababa de romper con su tercera esposa y, con todas sus cosas y la computadora que le quitó a la mujer, se instaló en casa de su madre. «Voy a ir para allá, porque Apolinar no la deja vivir en paz», comentó Evaristo aquella vez, y antes de que Esperanza pudiera decir una palabra, ya se había calzado las deportivas y salido corriendo. Pronto aquellas visitas de cortesía se volvieron habituales, porque Apolinar, además de abusar del alcohol para ahogar su tristeza por sentirse un inútil, tampoco conseguía ningún trabajo estable, lo que significaba que su madre, con quien compartía el piso, debía mantenerlo. «Ella me trajo al mundo, yo no le pedí nacer», lloraba Apolinar entre copas, cuando Evaristo intentaba hacerlo entrar en razón. «Por cierto, tú siempre fuiste el afortunado. A ti todo te llegaba en bandeja, y a mí solo me quedaban las obras y la ropa usada». Se refería, claro, al camino que había recorrido Evaristo. Desde la escuela, el hermano menor ya daba muestras de ser un chico prometedor, sobre todo en los talleres técnicos. Tras graduarse, fue directo al Instituto Técnico y gracias a un convenio con la universidad, logró ingresar a la Facultad de Ingeniería. Así, a pesar de no provenir de una familia adinerada, Evaristo obtuvo una buena educación superior y, desde el tercer año, empezó a trabajar por su cuenta. Al graduarse, consiguió un puesto estable en una reconocida empresa de ingeniería, que valoraba el talento joven y pagaba un sueldo más que digno. Nada de eso tenía Apolinar, y por supuesto culpaba a su madre, y a su hermano menor. Por eso, cuando Remedios decidió mudarse al campo, a la vieja casa familiar que Evaristo había mantenido en buen estado con su propio esfuerzo, nadie se sorprendió demasiado. Quizás era lo mejor. Tal vez así Apolinar dejaría de atormentar a su madre y, quién sabe, hasta maduraría. Así reaccionó su querido esposo. Y a Esperanza, sinceramente, le daba igual.
Su felicidad estaba donde estuviera Evaristo. La marcha de su suegra le dio algo de tristeza, sí, pero lo importante era que su esposo, su amado, su único esposo, se quedaba a su lado. Evaristo era el primero y, como Esperanza esperaba, el único amor de su vida. Ella lo había conocido cuando tenía apenas 17 años, en una fiesta universitaria, y desde entonces no se separaron jamás. Parece increíble, pero durante todos esos años de relación, incluso viviendo juntos antes del matrimonio, nunca se habían peleado. No había motivos. Su primera discusión llegó recién después de casarse oficialmente. Esperanza había planeado un viaje al mar como luna de miel y Evaristo la apoyó en todos los preparativos con entusiasmo. Pero, apenas 2 días antes de salir, quedó claro que no podrían irse a ningún lado. Y por supuesto, la razón era Apolinar. No puedo dejar sola a mamá en esta situación, murmuró Evaristo, con la mirada clavada en el suelo. Apolinar se emborrachó y se peleó en un bar. Ahora ella está preocupada porque podrían acusarlo de alteración del orden público. Tengo que quedarme y ayudarla a resolver esto. ¿Y no tienes también la obligación de ser el cabeza de tu propia familia?, respondió Esperanza. Estaba acostumbrada a la responsabilidad y la bondad de Evaristo, sí, pero eso no significaba que todos pudieran aprovecharse de él como quisieran. ¿Y tú habrías podido irte, Esperanza, si tu madre estuviera con dolor en el pecho por culpa de un hijo descarriado?, preguntó entonces su joven esposo. Pues yo también creo que no habría podido, respondió ella con calma. No pasa nada, ya iremos después. Al fin y al cabo, el hotel lo reservamos sin fechas fijas, solo para el mes de julio. Si no podemos viajar con estos billetes, los devolvemos y compramos otros. Y efectivamente, los billetes tuvieron que devolverlos y las vacaciones se arruinaron por completo. Primero, Apolinar quedó fichado por la policía y después terminó en el hospital. Esperanza no quiso entrar en detalles y se conformó con una breve descripción de las desgracias del hermano mayor de su esposo. No puedo dejarlo así, y lo peor de todo. Me da mucha lástima, mamá, resumió Evaristo, y Esperanza pensó para sí que, quizás, su esposo era incluso demasiado bueno. Con los años que siguieron a aquellas peripecias, la pareja aprendió a abordar con creatividad el equilibrio dentro del matrimonio. Ahora Evaristo, tras escuchar las súplicas de su esposa, ponía a Esperanza y sus deseos por delante. Aquello se volvió mucho más fácil desde que su madre, tras soportar demasiadas escenas de Apolinar, hizo las maletas y se marchó al pueblo. Evaristo seguía teniendo compasión por su hermano mayor, claro, pero no al punto de anteponerlo a todo, como si le ocurría con su madre. Esperanza ya se había acostumbrado. Para cuando ella regresaba del trabajo los viernes por la tarde, Evaristo siempre estaba en casa, esperándola. Era sorprendente, pero a Evaristo le encantaba cocinar. Sobre todo se le daba bien preparar carnes y pescados, de todas las formas posibles. Desde que había visto un grill eléctrico en casa de un amigo y compró uno para su piso, los viernes se convirtieron en pequeñas cenas de restaurante, sin salir de casa. Él llegaba antes del trabajo, preparaba marinados elaborados y recibía a su esposa con manjares. A Esperanza le tocaba encargarse de las guarniciones y las salsas. Así se repartían las tareas. Una noche, sin embargo, Evaristo estaba taciturno y poco hablador. Al final, le dijo a su mujer que al día siguiente, viernes, tendría que ir a ver a su madre, que estaba enferma y necesitaba ayuda de su hijo. Cuando Esperanza intentó averiguar qué le pasaba exactamente a su suegra, Evaristo solo negó con la cabeza. Mañana lo veré en persona. Ya sabes que no tiene 20 años precisamente, puede ser cualquier cosa. ¿Crees que deberíamos ir esta misma noche? Esperanza era una buena esposa y se esforzaba también en ser una buena nuera. Lo que más deseaba después de un largo día de trabajo era descansar en los brazos de su amado esposo. Pero eso no significaba que Remedios tuviera que morir sola en algún rincón. Un viaje para ver a su segunda madre no los dejaría en la ruina. No, mañana lo vemos, no parece nada grave, respondió ella. Evaristo la atrajo hacia sí y durante un rato se quedaron sentados en silencio. Solo hay que estar atentos, vigilar la situación e ir de vez en cuando, dijo él, quizás hablándole a ella o quizás convenciéndose a sí mismo. A esta edad, ya no se es ningún niño. Desde entonces, Esperanza empezó a pasar los fines de semana sola.
Evaristo le contaba, con todo lujo de detalles, que si a su madre le subía la tensión, que si el azúcar le bajaba, que si las articulaciones no le respondían. En fin, con sus 68 años, no había mucho de qué alegrarse. Ya está, fui esta semana, así que la próxima seguro que no voy, le prometía Evaristo cada domingo cuando regresaba de casa de su madre. Y, por supuesto, el viernes siguiente rompía esa promesa. La mamá llamaba, decía que se sentía fatal y le rogaba que fuera. Perdóname, decía él con tono compasivo, la abrazaba, la besaba con ternura en los labios y en la frente, tomaba la bolsa con ropa limpia y calcetines que su esposa le había preparado, y se marchaba por el camino ya bien conocido hasta la casa materna. A veces, Esperanza se ofrecía a acompañarlo, pero ambos sabían que no era una buena idea. Ella trabajaba en oficina y debía estar impecable en su puesto a las 8 de la mañana de lunes, arreglada, puntual, vestida según el código. En cambio, en el trabajo de Evaristo eran más flexibles y él podía regresar no el domingo por la noche, sino el lunes por la mañana, o incluso al mediodía. Parte de su trabajo lo podía hacer en remoto, así que algunas veces no regresaba hasta el martes a primera hora. Ese tipo de lujo no estaba al alcance de Esperanza, y ella entendía que su presencia solo le complicaría las cosas a su esposo. Por eso soportaba esas molestias con paciencia. ¿Y si llevamos a tu madre a un médico aquí, no a uno del hospital municipal? Decía cada vez con más insistencia. Sabes que esos síntomas pueden terminar muy mal, ¿no? ¿De verdad quieres que le dé un infarto o un derrame? Ni siquiera ha conocido aún a sus nietos. Hay que cuidar su salud. ¿Tú qué piensas? Pero Evaristo insistía en que con solo una semana más, una última consulta en la clínica municipal, un par de medicinas nuevas, todo mejoraría. Al principio, Esperanza quería creerle, pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Esa noche, Esperanza volvió a una casa completamente vacía. Lo único que le traía un poco de consuelo era que, al menos desde que su suegra se había marchado al pueblo, el hermano mayor de su esposo ya no aparecía tan seguido en sus conversaciones. Apolinar, con su alcoholismo descontrolado y su estilo de vida errático, le sacaba de quicio a la meticulosa y ordenada Esperanza. No entendía cómo una misma madre había podido criar hijos tan diferentes. Sin saber qué hacer, Esperanza marcó el número de su esposo, pero el teléfono no respondió. No era raro, en aquella zona la cobertura dejaba mucho que desear. La voz fría del operador dijo que el usuario estaba fuera del área de servicio. Entonces Esperanza se dejó caer en el sillón y rompió a llorar. ¿Por qué le tocaba vivir así? ¿Por qué otras mujeres recibían a sus maridos cuando regresaban del trabajo, les preparaban la cena, se acostaban juntos a ver series, a abrazarse, a besarse, aunque fuera solo para hablar de cómo les había ido el día? ¿Y ella no podía? En ese momento, incluso llegó a enfadarse con su suegra. ¿Por qué, si Remedios sabía que no iba a rejuvenecer ni a mejorar su salud, se había empeñado en irse a vivir a esa maldita soledad? Si su suegra siguiera viviendo como antes, en su ciudad grande, todos esos problemas se resolverían mucho más fácil y, lo más importante, sin perjudicar a su pequeña familia. Esperanza permaneció un rato más sentada en el sillón, luchando contra sus celos y emociones negativas. Incluso su amado esposo empezaba a parecerle un intruso, alguien que se había adueñado de su corazón solo para luego abandonarla, en lugar de cuidarla y mimarla, como debería hacer un buen marido. Por cierto, bien podría Apolinar cuidar de su madre, que para algo fue él quien la llevó a este estado, murmuró Esperanza para sí misma. Sabía que jamás se atrevería a confesarle esos sentimientos a Evaristo. Él estaba muy apegado a su madre, como suele pasar, así que Esperanza se desahogaba a solas, hablando al sillón tapizado de terciopelo verde, su único oyente fiel. Decidido, Esperanza se levantó de un salto y comenzó a dar vueltas por la habitación. En vez de quedarse ahí, amargada y enfadada con todos, se subiría a un autobús y en poco tiempo estaría en el pueblo donde se encontraba su esposo. Claro que Evaristo se iba a sorprender al verla aparecer de repente, pero, ¿qué más podía hacer? No le entusiasmaba para nada pasar otro fin de semana sola, mientras otras mujeres compartían abrazos con sus esposos legítimos. Esperanza preparó la maleta con rapidez, solo iba por el fin de semana. Si Evaristo quería quedarse, podía hacerlo, pero ella confiaba en que él regresaría con ella. No tenía nada contra su suegra, pero también pensaba que cada persona es dueña de su destino.
Si Remedios, estando en pleno uso de razón, había decidido que quería vivir fuera de la ciudad, pues que así fuera. Pero eso no significaba que su hijo menor tuviera que mudarse con ella. Sobre todo ahora que ella y Evaristo eran una familia, incluso ya hablaban de tener hijos. ¿Y cómo iban a tener hijos si el padre nunca estaba? El ánimo de Esperanza mejoró, se sentía animada y firme. Cuando tenía un objetivo claro y no quería ver obstáculos, actuaba con rapidez y decisión. 1 hora y media después, ya estaba sentada en un autobús interurbano rumbo a su destino. Si hubiese prestado un poco más de atención a lo que ocurría a su alrededor, quizás se habría extrañado de que Evaristo no le devolviera la llamada ni diera señales de vida. Pero Esperanza confiaba en que lo vería pronto en persona, así que ni siquiera esperaba una llamada. Los viajes largos siempre traen sorpresas. Y esta vez, a Esperanza no le fue bien. Cuando faltaba poco para llegar, el autobús empezó a toser, a dar tirones, y el conductor, para no perder el control del vehículo, se desvió hacia el arcén. Bueno, se puede decir que hemos llegado, anunció el chofer, un hombre de unos 50 años con voz grave. Llamaré al despacho y enviarán otro autobús. Lo más probable es que nos recoja el siguiente que pase. No podemos continuar. El conductor abrió el capó y empezó a hurgar en el motor, mientras Esperanza miraba el reloj con creciente desesperación. Un par de horas más y ya será completamente de noche. O incluso antes, murmuró. No es que a la joven le diera miedo la oscuridad, pero sí quería que el anochecer la encontrara ya junto a Evaristo y su madre. La verdad, no era para menos sentirse desanimada. A su alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había campos interminables, interrumpidos aquí y allá por hileras de árboles. La mayoría de los pasajeros del autobús regresaban a casa tras la semana laboral. Se conocían entre ellos y tenían con quien conversar. Esperanza, en cambio, era una forastera y se sentía como tal. Algunos ya estaban llamando a amigos o familiares de los pueblos cercanos para que fueran a buscarlos en coche. Esperanza solo podía aguzar el oído, esperando que en alguna conversación apareciera el nombre del municipio al que ella se dirigía. Si alguien lo mencionaba, podría pedir que la llevaran, incluso estaba dispuesta a pagar algo extra con tal de llegar lo antes posible. Y para colmo, Evaristo no contestaba. Es cierto, su teléfono ya daba señal, pero los largos y fríos tonos no le traían ningún consuelo. Ya verás. Te voy a enseñar lo que es desaparecer justo cuando tu esposa más te necesita, pensaba ella, molesta. Incluso intentó llamar a Remedios un par de veces, pero con el mismo resultado negativo. ¿Se habrán vuelto todos locos allá o qué? ¿Y eso que está enferma? Se indignó. Según el criterio de Esperanza, si una persona está enferma, con más razón debería poder contestar una llamada. Pero el atardecer se acercaba rápidamente, no se veía señal de otro autobús, los pasajeros comenzaban a subirse en coches particulares, y ella seguía allí, sola, de pie en la cuneta. «Señorita, ¿va muy lejos?», la sacó de sus pensamientos la voz áspera del conductor. «¿Hacia dónde se dirigía?», preguntó. «Hasta la última parada», respondió ella con calma, conteniendo la frustración. «¿No sabe a qué hora pasa el próximo autobús?». «Ese es el problema. Ya no habrá otro», dijo el hombre con tono apenado. «El despachador me llamó de vuelta. No vendieron ni un solo boleto para ese trayecto, así que cancelaron el servicio. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo llego hasta allá?». En la voz de Esperanza ya se notaba el pánico. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que de la quincena de pasajeros del autobús, solo quedaban 2 cerca de ella, y por sus gestos parecía que esperaban a alguien. El conductor volvió a encogerse de hombros, visiblemente incómodo, como si él también se sintiera culpable por la situación. Pero a Esperanza no le apetecía analizar los sentimientos de un desconocido. Ella solo necesitaba llegar a casa de su suegra. «Yo me quedaré esperando a la grúa, pero si quieres, puedo buscarte una forma de llegar», dijo el conductor. Esperanza solo asintió con la cabeza. «Vaya sorpresa para Remedios. Y vaya sorpresa para mi querido esposo», pensó con ironía. Un coche viejo, con muchas batallas a cuestas, vino a recoger a los otros 2 pasajeros. Y en el asiento trasero logró acomodarse también Esperanza. Por suerte, su equipaje se reducía a un pequeño bolso de mano, no habría entrado nada más. «Te llevo volando», bromeó el conductor con una sonrisa y levantó el pulgar en señal de ánimo antes de arrancar. Esperanza jamás, ni antes ni después,
había viajado en un coche como aquel. Saltaba con cada bache, incluso en caminos relativamente lisos, y la media hora que duró el trayecto le pareció una eternidad. Agradecida con el amable conductor y los pasajeros por el favor y la compañía, se bajó, estiró las piernas y comenzó a caminar por el camino que conocía bien, rumbo a casa de su suegra. Ella y Evaristo ya habían estado ahí varias veces juntos, incluso antes de que Remedios se enfermara, así que no tenía problema en orientarse en el pueblo. Aún así, un extraño cosquilleo, una sensación de peligro inminente, no la abandonaba, pero lo atribuía al mal sabor del viaje. Esperanza notó que el coche de su esposo no estaba aparcado frente a la casa. Evaristo nunca iba en autobús, le parecía insufrible. ¿Habría dejado el coche en el garaje y se fue en transporte público esta vez? Cuesta creerlo, pero Esperanza decidió que lo más fácil sería preguntárselo directamente. Abrió la vieja verja, que chirrió de forma desagradable. Le sorprendió que Evaristo, tan amante del orden y la comodidad, aún no hubiese engrasado las bisagras ni arreglado el cerrojo. El patio tampoco daba buena impresión, nada estaba en orden, nada parecía cuidado. Quizás su suegra sí estuviera bastante enferma y no podía ocuparse ya del jardín. Remedios vivía en un lugar precioso y bastante peculiar. Un edificio de 3 pisos, con 6 apartamentos estándar, se encontraba en medio de una parcela privada, rodeada por una valla azul claro. Los vecinos, que se conocían bien y se llevaban estupendamente, compartían ese pequeño rincón de naturaleza. Lo cuidaban ellos mismos y al mismo tiempo disfrutaban de todas las comodidades de vivir en un edificio bien acondicionado. Normalmente, Remedios era la primera en encargarse de su trozo de jardín, como ella misma lo llamaba. Por eso a Esperanza le dolía ver en lo que se había convertido todo aquello. Tan indiferentes eran los vecinos con su segunda madre enferma, que no podían al menos ayudarla un poco con el terreno. Negando con la cabeza, Esperanza entró al portal. Hablaría de esto con Evaristo, sin duda. Subió al piso correspondiente y pulsó el timbre con cuidado. Una vez, otra, una tercera. Escuchó la melodiosa campanilla detrás de la puerta, pero no pasó nada. Esperó unos minutos y volvió a tocar. Esta vez con más insistencia. Ahora sí empezaba a preocuparse de verdad. La imaginación de Esperanza, ya desbordada por la ansiedad, le mostraba imágenes terribles, su suegra tirada en el suelo, sin poder alcanzar la manija de la puerta. Aunque, pensaba, si Evaristo había venido a verla, entonces debería estar ahí. Debería abrirle en cualquier momento. ¿Y si Evaristo había salido un momento al supermercado o a la farmacia y cerró la puerta con llave mientras su madre quedaba en peligro? Pasados 15 minutos de insistente espera frente a la puerta cerrada, Esperanza volvió a marcar una y otra vez el número de su esposo, pero Evaristo no respondía a ninguna de sus llamadas. La joven ya rozaba la desesperación, cuando escuchó ruidos en el piso de arriba, pasos arrastrados descendían lentamente por las escaleras. Esperanza se abalanzó hacia la vecina del último piso en cuanto la vio aparecer en el rellano. Creía recordar que se llamaba Carmelita. Y en ese momento, la recibió como si fuera de su propia familia. Por favor, ¿sabe usted qué le pasó a Remedios? Llamo y llamo a la puerta, pero no contesta. Carmelita se llevó a los ojos unas gafas que colgaban de una cadenita sobre su amplio pecho, y la observó detenidamente durante unos segundos. Luego se inclinó hacia ella y negó con la cabeza con gesto triste, como si estuviera a punto de regañarla. No está bien, querida. No está bien tratar así a una madre. Entiendo que Remedios no sea tu sangre, pero te casaste con su hijo, ¿no? Pues eso significa que ya eres parte de la familia. Pero tú, ¿cómo que te has desentendido? Y la pobre mujer ahí, sola, haciendo lo que puede. Que ya no es una niña, ¿sabes? Pero claro, seguro que lo único que te interesa es su pisito, ¿verdad? ¿Y venir a verla de vez en cuando? Eso ya no, juventud. Esperanza respiró hondo para no responderle con brusquedad. No era momento de discutir con una anciana. Primero, mi esposo su hijo nunca se olvidó de ella. De hecho, ahora mismo Evaristo vino a verla, y yo vine detrás de él. Y me encuentro con que la puerta está cerrada, y nadie contesta. Pues por eso te digo, continuó la mujer, como si no la hubiese escuchado, hay que interesarse más por la vida de la familia. Parecía que hablaba sola, atrapada en su propio discurso. Porque tu suegra ya no vive aquí desde hace, qué sé yo, un mes o más. Se fue. Así de simple. ¿Se fue?
Esperanza la miró perpleja, sin comprender. Tal vez la señora no sabía bien de qué hablaba, pero al instante, una idea cruzó la mente de Esperanza como un rayo. ¿Y si la habían hospitalizado? ¿No será que está en el hospital? Eso explicaría muchas cosas, porque hace tiempo que está enferma. ¿En el hospital?, repitió Carmelita, volviendo a negar con la cabeza. ¿Que está enferma? Sí, eso es cierto. A nuestra edad no hay nadie sano, entiéndelo. Pero tú, con lo joven y fresca que estás, ¿cómo vas a entender eso? Ya lo verás. Cuando te vuelvas señora de verdad, cuando tengas tus hijos, los críes, los saques adelante, entonces vas a entender lo que es envejecer. Que el cuerpo se rinde, que una necesita ayuda, y lo único que recibe de la familia es. Esperanza comprendió que Carmelita estaba a punto de volver a perderse en reflexiones innecesarias y trató de devolverla al tema principal para obtener la información que realmente necesitaba. Entonces, ¿la ingresaron en el hospital? ¿En qué hospital puedo encontrar a Remedios? Dígamelo, y voy ahora mismo. Pero hay que ser muy desinteresada con la vida de la familia para no saber ni dónde vive ahora tu segunda madre, exclamó otra vez la vecina con vehemencia, y Esperanza frunció el ceño con fastidio. Mira tú, ya lleva un mes fuera de sus cuatro paredes, y recién ahora te despiertas, querida. Te voy a decir una cosa, así es como se queda una sin marido, porque pocos hombres aguantan ese tipo de actitud hacia su madre. Esperanza no entendía por qué era tan difícil recibir una respuesta clara. ¿Por qué había que tragarse todo ese sermón disfrazado de sabiduría popular? Y, por otro lado, no podía dejar de preguntarse, ¿por qué Evaristo no le había contado que su madre estaba en el hospital? Mientras escuchaba de reojo cómo Carmelita se lamentaba de que los jóvenes de hoy ya no quieren ayudar a la gente mayor, Esperanza repasaba en su mente la noche anterior y la mañana de ese mismo día. Evaristo le había dicho claramente que iba a casa de su madre. Incluso, antes de salir, ella le ofreció llevarse la ropa de cama para lavarla, y él respondió que no hacía falta, que allá también había lavadora, no tan moderna como la suya, pero que funcionaba perfectamente y que haría todo él mismo. Esperanza estaba segura, él no había mencionado en ningún momento que su madre estuviera en el hospital. En fin, no me sorprende que los hombres de hoy en día no quieran casarse, sentenció Carmelita, dándole un final redondo a su discurso. Anda, niña, apura esos pies y ve a buscar a tu segunda madre, que si no tu marido se va a enfadar de verdad. Pero dígame dónde buscarla, saltó Esperanza, dispuesta a todo con tal de que aquella vieja impertinente dejara de darle lecciones y la ayudara de una vez. En el hospital municipal, ¿dónde más? ¿En el municipal?, repitió Esperanza, y por un segundo le pareció que la vecina lo decía con burla. Pues ahí búscala y luego pídele perdón a Remedios por ser tan fría y sin corazón. ¿Por qué Evaristo no me dijo que su madre estaba en el hospital? Esa pregunta daba vueltas sin cesar en la cabeza de Esperanza mientras bajaba corriendo las escaleras, mirando en todas direcciones con ansiedad. Fácil es decir ve al hospital y pregunta por tu suegra, pero en la práctica, ella estaba sola, de noche, en un pueblo ajeno, sin ninguna comunicación con su marido. Desde luego, no era así como Esperanza había imaginado esta visita sorpresa. Menos mal que el pueblo era realmente pequeño, no más de 30,000 habitantes. Eso le daba cierta esperanza de encontrar respuestas. Y rápido. En este pueblo, como en el viejo dicho, todos los caminos llevaban a Roma, es decir, al centro más poblado, donde se encontraba, entre otras cosas, el pequeño hospital municipal. Allí se dirigió Esperanza, con la esperanza de entender por fin qué estaba ocurriendo últimamente en su familia. En algo, quizás, Carmelita tenía razón, se había relajado demasiado y dejó que la situación se le escapara de las manos. Pueden imaginarse la sorpresa de la joven cuando le dijeron que Remedios nunca había sido ingresada en ese hospital. Esperanza preguntó 2 veces, a riesgo de ganarse el enfado del personal. La enfermera, a todas luces, deseaba más que nada encontrar una silla, servirse una taza de café y no tener que responder preguntas que consideraba absurdas. Señorita, ya le dije que no tenemos a nadie con ese nombre. No, no ha ingresado. Y hoy ya no ingresará nadie más, porque la admisión está cerrada. ¿Y si llega alguien tarde?, preguntó Esperanza, sin saber ni por qué lo hacía, solo por decir algo. Pues si llega alguien tarde, ya veremos qué se hace, le contestaron con sequedad, mientras la acompañaban a la puerta. En ese momento,
Esperanza se sintió completamente perdida. No entendía nada. Su única esperanza de encontrar a su suegra se había desvanecido de golpe. Una sensación inquietante empezó a instalarse en su mente. ¿Y si Evaristo le había mentido? ¿Y si lo había hecho a propósito? ¿Y si no había estado visitando a su madre, sino que? No, eso no podía ser. No tenía derecho a pensar así. Antes que nada, tenía que encontrar a Evaristo y hablar con él, cara a cara. Mientras reflexionaba, el cielo ya se había oscurecido por completo. Esperanza iba vestida con la idea de pasar la noche en el cálido apartamento de su segunda madre, o de regresar con su esposo a la ciudad. Su chaquetita ligera no abrigaba nada, y ahora tiritaba sentada en una banca del parque del hospital, encogida como un gorrión. No tenía a dónde ir. Tampoco tenía dónde pasar la noche. No podía volver a casa, el transporte ya no funcionaba a esa hora. Y Evaristo, al parecer, no pensaba ponerse en contacto. Ni él, ni su madre, contestaban a sus llamadas. Una hora más pasó en esa angustiosa espera. Si estuviera en su ciudad, todo sería distinto. Volver a casa, esperar a que Evaristo apareciera, tener una conversación seria, tan sencillo. Ahora lo tenía claro, ese diálogo iba a ser tenso, lleno de reproches. No solo le había mentido respecto a la salud de su madre, sino que también había desaparecido sin avisar, sin pensar en lo más mínimo en ella. Esto era un sabotaje en toda regla, y Esperanza no pensaba tolerarlo. ¿Y esa carita? ¿Aburrida? Si la voz que sonó justo detrás de su oído hubiera sido la de un hombre joven, Esperanza habría pensado que estaba en peligro, que iban a atacarla o, mínimo, a acosarla. Pero por el tono, se notaba que el hombre tenía ya cierta edad, y que no parecía tener intenciones malas ni agresivas. «Es que no tengo a dónde ir en esta ciudad completamente desconocida», respondió ella con tono sombrío. «Tal vez no me crea, pero es la verdad». «¿Y por qué no habría de creerte, si sé perfectamente que viniste a ver a tu esposo?», respondió el hombre mientras se sentaba a su lado en la banca. Antes de que Esperanza pudiera sorprenderse de que en ese pueblo, donde no conocía a nadie, ya supieran de su historia, miró bien al hombre, y lo entendió todo. Era uno de los pasajeros que la había traído en coche hasta el pueblo. «¿Me reconociste?». «Bien, hijita», sonrió el hombre. «Después de dejarte, me fui con mi compadre al pueblo, comí algo, me cambié, y aquí estoy, para el turno de noche. Trabajo como vigilante en este hospital». Esperanza no pudo evitar la oleada de alivio que sintió al verlo. Nunca antes, ni después, se había alegrado tanto de ver a un hombre con el que apenas había hablado unos minutos. Gracias a ese vigilante conocido, tal vez no tendría que pasar la noche congelándose en una banca del parque, sino al menos en la caseta del guardia. «Vamos, acompáñame, al menos te ofrezco un té para entrar en calor», dijo él, levantándose con esfuerzo. «Ay, la vejez no es alegría, ¿qué va? Anda, el té está bueno, mi mujer le pone unas yerbitas. Y me cuentas, ¿cómo fue que venías a ver a tu esposo y acabaste aquí, sola, en el hospital? ¿Me estás diciendo que tu suegra desapareció, y tu marido con ella?», repitió el hombre 40 minutos después, cuando Esperanza ya se había calentado en la caseta y había tomado 2 tazas de té. «En todos mis años, nunca vi algo así». Esperanza señaló con resignación su teléfono que estaba sobre la mesa. La pantalla seguía obstinadamente en negro. «Evaristo nunca desaparecía así. Siempre me llamaba, decía que ya estaba con su madre, me avisaba cuando regresaría. Hablábamos todos los días». «¡Qué historia!», murmuró el hombre, mirándola desde el otro lado de la mesa. «Y yo sin presentarme aún. Me llamo Feliciano». «Mucho gusto, soy Esperanza», dijo la joven con una sonrisa débil, demasiado preocupada por la desagradable situación en la que se encontraba como para darse cuenta de que estaba sentada en la caseta de un completo desconocido. «Tienes que volver a casa», dijo Feliciano, observándola con atención. «Tienes que entender que de todo esto no va a salir nada bueno. Me parece que no solo tu viaje fue en vano, sino también tu matrimonio». «¿Pero qué está diciendo?». Esperanza levantó la vista de la taza de té. «Todo se va a arreglar con Evaristo, solo tenemos que hablar. Estoy segura de que tiene una razón válida para no haber contestado. Usted mismo sabe que aquí no hay señal en muchos sitios. Y también sé perfectamente que cuando un hombre ama a una mujer, no la deja sola ni la hace sufrir», replicó el vigilante con tono de maestro de escuela.
Tengo una nieta más o menos de tu edad, y si mi yerno hiciera algo así, no sé qué le haría. Para dar fuerza a sus palabras, Feliciano apretó el puño y lo sacudió en el aire, como si amenazara a un enemigo invisible. Mira, Esperanza o como te llames, esta noche te quedas aquí, pero mañana temprano haces tu maleta y tomas el primer bus de regreso a tu ciudad. ¿Y Evaristo? ¿Y su madre? Esperanza lo miró con desesperación. Tengo que saber qué pasó con ella. Tal vez la llevaron a otro hospital, no a este. Puede ser, ¿no? A ver, dime una cosa, dijo Feliciano, dándose una palmada en la rodilla. ¿Tú realmente crees en cuentos de hadas? ¿De verdad piensas que tu esposo no te mintió? ¿Que no te miró a los ojos y te soltó una mentira como si nada? ¿Que te dijo que iba con su mamá y en realidad desapareció por otro motivo? Y después de todo eso, ¿todavía no sabes qué hacer? Esperanza se quedó sin palabras. Sí, pensamientos como esos habían rondado por su cabeza, pero siempre los había apartado con firmeza. Hasta ahora, hasta que se los dijo, en voz alta, un casi desconocido. Un hombre que, por definición, no tenía por qué estar de parte de nadie, porque hasta esa misma tarde no sabía nada de ella. Te lo repito, continuó Feliciano, bajando un poco el tono pero no la firmeza. Tengo una nieta más o menos de tu edad. Y me parte el alma ver cómo algunos hombres piensan que las mujeres son juguetes. Que si quiero, me caso, que si quiero, me voy con otra. Y la pobre mujer se queda sola, en un piso vacío, convencida de que su esposo está haciendo buenas obras. Me das pena, hija, de verdad. Esto no está bien, no está bien. Esperanza negó con la cabeza y entornó los ojos con suspicacia. Pero la vecina de mi suegra también dijo que ella estaba enferma. Me regañó por no haberle prestado suficiente atención a Remedios últimamente. Dijo que ya es una mujer mayor, enferma, y que yo solo mando a mi esposo y no voy a verla yo misma. Exactamente, mayor y enferma. El dedo nudoso de Feliciano se levantó al aire como si fuera un signo de advertencia. Tu suegra, por lo que entiendo, ya está bien entrada en años, y a esa edad no hay nadie completamente sano. Yo mismo no soy tan viejo, aún no llego a los 80 y ya a veces me duelen las patas, a veces se me cae la cola. Así que, lo más probable, es que la vecina se refería justo a eso. Los mayores siempre tienen alguna dolencia, todos sin excepción. Ella solo quería que tú cuidaras a tu suegra, que la arroparas un poco, que estuvieras pendiente de su salud. Pero ella dijo que Evaristo la visitaba, recordó Esperanza en voz baja. Dijo que su hijo iba a ver a Remedios. Pero no dijo con qué frecuencia la visitaba, replicó el vigilante, afilando la mirada. Porque bien puede ser que tu maridito pasara por aquí una vez al mes. Y a ti te contaba que venía cada semana. ¿De verdad no estás cansada de hacerte la tonta? Demasiada información se le había venido encima a Esperanza en las últimas horas. Solo negó con la cabeza, apretando con fuerza la taza de té como si fuera su salvavidas. Yo igual creo que antes de sacar conclusiones, tengo que averiguar todo y encontrar a Evaristo y a su madre. Bueno, búscalos, si puedes. Pero te digo una cosa, si alguien apaga el teléfono a propósito y desaparece de todos los lugares donde solía estar, es porque no quiere que lo encuentren. Y yo, francamente, no dejo de asombrarme de lo ingenuas que pueden ser las chicas jóvenes. ¿Será que mi nieta también es así? ¿Pero por qué piensa tan mal de todo el mundo? Saltó Esperanza, ahora sí perdiendo la paciencia y levantando la voz. ¿No puede ser que Remedios esté en apuros? Así, claro, dijo Feliciano con tono triste y algo sarcástico, Remedios está en apuros, y tu marido también está en apuros, y justo, por pura coincidencia, ambos están en apuros lejos de ti y con los teléfonos apagados. Anda, termina el té y acuéstate, añadió señalando la camita plegable que estaba en un rincón de la caseta. Esperanza asintió, conteniendo las lágrimas. Se quitó la chaqueta, la dobló y la puso sobre la almohada como funda improvisada. Se acostó encima del cobertor, sin quitarse la ropa. No tenía ganas de hablar. Su mente no podía comprender aún lo que había pasado esa noche. Hacía apenas unas horas, estaba en su apartamento cálido y acogedor, sintiéndose una mujer feliz, amada y segura. Y ahora estaba durmiendo a kilómetros de su hogar, completamente sola y perdida, sin certezas, sin respuestas. Y lo más extraño de todo fue que consiguió quedarse medio dormida. A través del sueño escuchaba cómo Feliciano se movía por la caseta, abría puertas, salía de vez en cuando, pero ni fuerzas,
Ni voluntad tenía Esperanza para levantarse. Bueno, ¿tienes dinero para el viaje?, preguntó Feliciano por la mañana, después de servirle sándwiches calentados con jamón y volver a llenarle la taza con té aromático. Tienes que largarte de aquí y desde tu tierra aclarar todo ese lío con tus parientes. Aquí se está cociendo algo muy raro, ¿entiendes? Pero Esperanza ya había tenido tiempo de reflexionar y en lugar de asentir dócilmente ante la propuesta de su involuntario salvador, negó con la cabeza con firmeza. Pero, vamos a ver. Estamos hablando de dos personas desaparecidas. Mi marido se fue ayer y no ha vuelto. Y a su madre, ni se sabe cuándo fue la última vez que alguien la vio. Me parece que ya es motivo más que suficiente para ir a la policía y averiguar qué está pasando. Aquí hay algo raro, algo muy malo. Pues eso mismo digo yo, exclamó Feliciano con alivio. Pero tú, niña, en vez de hacerte la heroína, deberías irte a tu casa. Ya allí, en tu ciudad, vas a poder poner la denuncia en condiciones. Había lógica en las palabras del vigilante, pero a Esperanza le costaba resignarse a una inacción que, aunque fuera temporal, la frustraba. Ella quería actuar, quería saber la verdad. Agradeció sinceramente a Feliciano y le prometió que, antes de que anocheciera, estaría en casa. Bajo la protección de tus propias paredes, comentó el hombre, como hablando para sí. Así debe ser, hija. Esperanza no quiso preguntar qué significaba exactamente esa frase. Quizás Feliciano, hombre de otra época, daba gran valor a la seguridad física. Y, si uno lo pensaba bien, una mujer joven, sola y sin techo, era presa fácil para todo tipo de estafadores y sinvergüenzas. Voy a intentar llamar otra vez a mi esposo y después me voy a la terminal de autobuses a sacar billete, le aseguró Esperanza. Se despidió con calidez, escuchando con una sonrisa todos los deseos de buen regreso, bendiciones y advertencias de no meterse nunca más en líos así. Y como había prometido, se dirigió hacia la estación de autobuses. Una maraña de pensamientos llenaba su mente. Si Evaristo le había mentido y no iba realmente a ver a su madre, entonces, ¿cuál era el objetivo de esas visitas semanales? Toda mujer, en situaciones así, teme lo mismo, que su hombre haya encontrado otra válvula de escape. Pero ¿cómo explicar entonces que Remedios también desapareciera? Si se confirmara que su suegra seguía viva, sana, y seguía viviendo donde siempre, pero que hacía meses que no veía a Evaristo, entonces sí, tendría sentido preocuparse por una posible traición. Pero no. Esperanza sentía, con creciente claridad, que Evaristo ocultaba algo mucho más grave que una amante. Sea como fuere, no tenía dónde pasar la noche, y lo más sensato era volver a casa. Además, quedaba una diminuta posibilidad, una pequeñísima esperanza, que al volver, Evaristo ya estuviera allí. Ojalá fuera simplemente que su teléfono se había estropeado. Ojalá todo fuera un malentendido. Ojalá estuviera sano, salvo, y dispuesto a hablar, aclararlo todo y reconciliarse. En los pueblos pequeños, las normas de tráfico solían cumplirse solo de forma simbólica. Pero Esperanza, disciplinada por años entre el caos vial de la ciudad, se quedó quieta frente al semáforo, esperando la luz verde con paciencia. A pesar de que apenas pasaban coches por la calle, la joven no se movía del lugar. Cuando el ansiado semáforo verde estaba a punto de encenderse, Esperanza, por pura costumbre, miró hacia la izquierda para comprobar que no venía ningún vehículo, y se le escapó un suspiro ahogado. Un coche, estacionado no muy lejos de donde ella se encontraba, tentaba a los transeúntes con música a todo volumen que salía por las ventanillas abiertas. Y el perfil del hombre que estaba en el asiento del copiloto, ella lo habría reconocido entre mil. Apolinar. No sabía cómo, pero allí estaba su desastroso cuñado. Instintivamente, Esperanza dio un paso atrás y se escondió detrás de un kiosco de zumos, tés y chucherías que estaba cerca. Desde su posición, podía ver claramente, a través de la ventanilla abierta, que Apolinar estaba muy entretenido hablando con el conductor, un hombre al que no conocía. Y fue precisamente esa conversación lo que la salvó de ser descubierta. Apolinar gesticulaba, reía. Se comportaba como alguien que no tuviera ni una sola preocupación en la vida. Pero según lo que su esposo le había contado, Apolinar estaba, una vez más, arruinado y lleno de deudas. Y sin embargo, ahora estaba subido en un coche que claramente pertenecía al segmento premium. Vehículos como ese no abundaban en ese pueblo,
y no eran pocos los transeúntes que volvían la vista para admirarlo. ¿En qué negocio podría andar metido ese borrachín sin rumbo, como para estar tan campante en un coche de lujo con un desconocido? Esperanza entendió enseguida que sería mejor no dejarse ver por Apolinar. Aún recordaba que fue por culpa del hijo mayor que Remedios decidió mudarse lejos, y eso quería decir que la presencia de Apolinar allí no le haría ninguna gracia a su suegra. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía señal para llamar a Evaristo y que él se encargara de resolver todos estos misterios familiares? El coche se detuvo junto a la acera, y violando todas las normas, el conductor estacionó directamente en la parada del bus. Apolinar, soltando carcajadas y haciendo unas muecas grotescas, bajó del coche con paso tambaleante y se dirigió al kiosco, justo al kiosco detrás del cual se escondía Esperanza. Era evidente que el hombre estaba completamente borracho. «Dame una cerveza», ordenó, tendiéndole unos billetes arrugados a la vendedora. «Y muévete, vaca gorda». La dependienta, una mujer de mediana edad y cuerpo robusto visible tras los cristales del kiosco, parecía tener mucha experiencia lidiando con clientes así de especiales. Sin perder la calma, aceptó el dinero sin decir palabra y se inclinó hacia el refrigerador. «Falta dinero», dijo de repente. «Tienes que añadir 50 centavos». Se quedó quieta, con la mirada fija en él, como esperando un movimiento. Un cliente normal habría metido la mano en el bolsillo, sacado una moneda y resuelto el asunto. Pero Apolinar, y más aún estando ebrio, parecía estar buscando bronca. «¿Qué estás diciendo, cabra estúpida?», soltó con desdén, e intentó meter la cabeza por la pequeña ventanilla del kiosco. «Te dije que me des la cerveza o te reviento esa cara». «Falta dinero». La mujer se mantuvo firme. «No entrego el producto hasta que me paguen todo. Te voy a estrellar contra la pared ahora mismo». Ya se sabe, un borracho no le teme ni al mar ni a los charcos, y Apolinar decidió que la mejor forma de resolver la situación era iniciar una pelea. Sin importarle que alrededor ya se hubiera reunido un buen grupo de curiosos, intentó con las manos separar los barrotes que protegían la ventanilla del kiosco. Al ver que no lo lograba, dio varios puñetazos contra el cristal. Por suerte, el vidrio resistió, pero las mujeres que estaban cerca gritaron asustadas y varios hombres del pueblo lo sujetaron con fuerza por los hombros para alejarlo del kiosco. Justo cuando parecía que estaban a punto de linchar a Apolinar, una voz autoritaria se alzó detrás de la multitud. «Ya está, se acabó, todos atrás. Apolinar, te pedí que fueras por agua, no que armaras un escándalo. Venga, al coche, ya. No pasa nada, señores, todo en orden. Que tengan buen día». Esperanza asomó la cabeza detrás de un hombre que se había puesto justo frente a ella y había presenciado todo el altercado. Pudo ver cómo alguien empujaba a Apolinar a pataditas hacia el coche, el mismo hombre que luego se sentó en el asiento del conductor. Era alto, imponente, vestido con ropa cara, perfectamente a la altura del lujoso vehículo que conducía. ¿Oyeron? Fue orden de Ezequiel Colorado. Susurraron entre sí algunos en la parada. ¿Y quién será ese tipejo que trajo consigo? Esperanza nunca había oído hablar de Ezequiel, pero por la forma en que la gente empezó a murmurar, comprendió que ese nombre les era muy familiar, y que la actitud general hacia él era, por decirlo suavemente, ambivalente. Algunos parecían respetarlo, otros, temerle. Si no fuera porque su cuñado problemático estaba con ese hombre, Esperanza ni siquiera habría prestado atención al incidente. Al fin y al cabo, pendencieros hay muchos. Pero ahora entendía que no era casualidad que Apolinar estuviera allí en ese preciso momento, y que el tipo de negocios de Ezequiel podía estar directamente relacionado con todo esto. ¿Y quién es ese Ezequiel?, preguntó Esperanza con fingida indiferencia a un hombre mayor que estaba cerca, porque todos empezaron a moverse apenas apareció. «Va, el ídolo de los jóvenes de por aquí, una especie de jefe, un referente criminal con estilo», respondió él con gesto desdeñoso, y se marchó sin más, dejando clara su opinión sobre el tal Ezequiel. Los pueblos pequeños tienen una peculiaridad, todo el mundo sabe todo de todos. Así que no fue sorpresa que una chica más o menos de la edad de Esperanza, quizás algo más joven, al oír su pregunta, se metiera de lleno en la conversación. «Ay, Ezequiel aquí es todo un personaje. Su apellido es Colorado, pero aquí ya ni lo llaman por el nombre, simplemente Colorado. ¿Y tú por qué preguntas? Mira, si quieres meterte en su cama, llegaste tarde.
A Ezequiel las chicas como tú o como yo no le interesan. Él tiene otras mucho más finas. Viaja mucho a la capital del departamento, allá tiene suficientes muñequitas. A Esperanza le picó un poco que aquella desconocida ya la diera por fuera de mercado. No es que tuviera la menor intención de relacionarse con ese tal Ezequiel Colorado, pero su orgullo femenino no se lo tomó con ligereza. Ella aún no se sentía descartada. Agradeciendo brevemente a la muchacha, Esperanza compró una botella de agua con gas en el kiosco y bebió la mitad de un solo trago. Ahora ya ni pensaba en irse del pueblo. La aparición de Apolinar no traía nada bueno. Recordaba bien que su cuñado siempre se refería a este pueblo de donde su madre se había marchado años atrás como un agujero de mala muerte. Difícilmente habría vuelto por voluntad propia. Lo más probable era que hubiera algo que lo interesara allí. Y, pensándolo bien, ¿no sería Apolinar quien realmente sabía dónde estaban su hermano menor y su madre? Esperanza miró alrededor con atención. Al no ver el coche familiar, emprendió el camino. Decidió hacer una segunda visita de cortesía al piso de su suegra, para ver si algo había cambiado. Si se había equivocado, todavía tenía medio día por delante para comprar un billete y regresar a casa. Pero si resultaba que Apolinar tenía algo que ver con la desaparición de su familia, entonces no dudaría en ir a la policía. Aún no había llegado a la casa, cuando soltó un pequeño grito de alegría o de sorpresa, al ver el coche en el que viajaban Apolinar y Ezequiel Colorado. Estaba aparcado justo junto a la verja, bloqueando por completo el paso del peatón en la acera. Pero, ¿a quién le importaba? A juzgar por lo que había visto, Ezequiel no se preocupaba por esos detalles. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía, Esperanza abrió la verja, se coló con cuidado entre el ala negra del coche y, un minuto después, ya estaba entrando al edificio. Ni siquiera sabía qué esperaba encontrar, pero quedarse quieta no era una opción. Unos pasos arrastrados en el piso superior llamaron su atención y Esperanza se detuvo como una india en medio de una emboscada. Sería buena suerte si quien bajaba era algún vecino que no se fijara en ella. Pero como en estos pueblos nadie pasa desapercibido, era poco probable. Preparándose para un posible encontronazo que diera al traste con sus planes, Esperanza encogió los hombros. Pero lo que ocurrió fue algo totalmente distinto. La voz de Carmelita, la misma con la que había hablado el día anterior, resonó clara desde el primer piso. Ezequiel, no terminaste de llegar y ya todo el mundo está murmurando. Lo que faltaba, que encima se pongan a averiguar qué haces tú por aquí. El asombro de Esperanza no tuvo límites. Todo indicaba que la curiosa vecina había bajado desde su tercer piso hasta el segundo, y estaba regañando a Ezequiel como si fuera un chiquillo. ¿Y para qué trajiste a ese borracho aquí? ¿No entiendes que si se le va la mano, esto puede acabar? Ya, vieja, no empieces a llorar. Ahora lo arreglo, respondió con voz segura el mismo hombre que Esperanza había oído cerca del kiosco. Y además, deja de parlotear en el pasillo. Anda, entra, como si fuera una visita formal. Esto sí que era nuevo. Por ese breve diálogo entre Carmelita y el supuesto delincuente Ezequiel Colorado, Esperanza logró entender que al menos se conocían. Y más sorprendente aún, el temido Ezequiel le hacía caso a Carmelita. ¿Qué podía unir a personas tan diferentes? En una cosa sí estaba completamente de acuerdo con la anciana, traer a Apolinar aquí era un error. Todo apuntaba a que Evaristo y su madre podrían ser víctimas de alguna intriga, algo mucho más enredado que simples malentendidos. ¿Por qué no? Esperanza se negaba a creer que Evaristo la hubiese traicionado vilmente y huido con otra. Si eso fuera cierto, Apolinar el hermano irresponsable no estaría ahora en el piso de remedios con la vecina entrometida y un hombre con pinta de matón a sueldo. Esperanza alzó la vista hacia los pisos superiores. 2 tramos de escalera la separaban de la verdad. Y aún así, algo en su interior la paralizaba. ¿Qué si estaba equivocada? ¿Y si realmente Evaristo llevaba una doble vida y ahora mismo se divertía con alguna modelo de piernas infinitas? Su madre, por supuesto, lo perdonaría. Son de la misma sangre, se entenderían. Pero ella quedaría fuera de la ecuación como un estorbo. Mientras reflexionaba, una puerta se cerró arriba con un sonido metálico. Blandengue, murmuraba Carmelita mientras subía a su tercer piso. ¡Ay, si yo lo agarrara! Esperanza no quiso averiguar a quién pretendía agarrar esa jubilada guerrera.
Lo que sí le inquietaba era el hecho de que la amable abuelita salía de un piso en el que, supuestamente, no tenía nada que hacer. Con pasos silenciosos y mirada esquiva, Esperanza salió del edificio y cruzó rápidamente el patio. Solo cuando estuvo a una distancia prudente, pudo recuperar un poco de calma. En un acto de desesperación, volvió a marcar el número de Evaristo. Nada. Silencio total. Eso solo significaba una cosa: tendría que tomar decisiones sola. A grandes males, grandes remedios, suspiró. Y en lugar de ir a la policía o dirigirse al terminal de buses, dio media vuelta en dirección al hospital. Esperanza había calculado bien: Feliciano no se habría retirado aún. Había comenzado su turno a las 8 de la noche y su reemplazo no aparecería antes. ¿Y por qué no te fuiste?, preguntó el hombre, claramente desconcertado, mirando a la joven. ¿No habíamos quedado en que te largarías de aquí y llamarías a tu marido ya desde tu casa? No puedo irme, respondió, o más bien gimió Esperanza, clavando la mirada en los ojos del anciano. Tengo razones para creer que a mi esposo lo están reteniendo contra su voluntad. Solo ahora, mientras le contaba al viejo portero todo lo que le había pasado desde temprano por la mañana, todos los presentimientos de Esperanza se ordenaron en su cabeza, formando una teoría clara, concreta y, por primera vez, no vergonzosa de compartir. Feliciano la escuchaba con atención, a veces, incluso con una concentración que a ella le parecía excesiva. Esperanza esperaba que un casi desconocido no quisiera complicarse la vida con cosas ajenas, pero el anciano entrecerraba los ojos y, de tanto en tanto, desviaba la mirada como si estuviera pensando en algo. No sé qué hace Apolinar aquí, pero desde luego nada bueno, eso seguro, exclamó ella, casi sin aliento de tanto hablar. Si ese hermano bueno para nada no hubiera aparecido, y justo en ese departamento, tal vez ya me habría marchado. Y la vecina también tiene lo suyo. Me reprochó por no cuidar a mi suegra, y ahora resulta que entra y sale de su casa como si nada. Feliciano guardó silencio unos segundos cuando Esperanza terminó su relato. Luego, con voz pausada, dijo: Mira, lo que te quiero decir es esto: creo que no tienes idea de en qué te estás metiendo. Es muy fácil revolver un avispero, pero, ¿y después qué vas a hacer? ¿A qué se refiere?, preguntó Esperanza, un poco desconcertada. Sabes bien que la gente aquí se mueve en cosas serias. Apenas si sabes quién es ese Ezequiel Colorado, y ya andas queriendo sacudirle el avispero como si fuera cualquier cosa. Ese hombre tiene a los agricultores de la zona comiéndole de la mano, le entregan la mitad de lo que ganan con tal de que sus matones no les incendien los campos. ¿Qué está tratando de decirme con eso?, insistió Esperanza. Lo que quiero decirte es que no tienes nada que hacer aquí. Alzando un poco la voz, Feliciano dio un golpe en la mesa. Recoge tus cosas y vete. Aún estás a tiempo de tomar el autobús de la tarde y volver a tu ciudad. Y escúchame bien, si ese hombre, tu marido, no ha buscado la forma de comunicarse contigo, entonces es porque no quiere. Está por ahí, disfrutando de la vida, en el sentido exacto en el que estás pensando ahora mismo. Te lo digo como hombre, un buen esposo jamás permitiría que su mujer sufriera así, corriendo de un lado a otro, poniéndose en peligro por su culpa. Menos de 15 minutos después, Esperanza ya estaba de pie en el parque del hospital. Feliciano, sin mediar palabra, simplemente la había empujado hacia la puerta y ordenado que se marchara. Aquí no vas a encontrar ninguna verdad, le dijo como despedida. Aquí cada quien vive su propia verdad. Pero los problemas, eso sí los vas a encontrar, y a montones. Sin embargo, en vez de obedecer dócilmente el consejo que le acababan de dar, Esperanza decidió que iba a luchar. ¿Y ahora con qué clase de misterio salimos? No puede ser que su esposo esté engañando a su mujer. No puede y punto. Con paso firme, Esperanza se dirigió a la estación de policía, que como casi todos los edificios gubernamentales de aquel pueblo, estaba situada en la misma calle. No vio cómo el viejo portero la observaba desde la ventana de su garita. Sin embargo, en la estación no fue bien recibida. Al principio ni siquiera quisieron escucharla, y luego hicieron todo lo posible por echarla. Si su esposo está desaparecido, puede presentar una denuncia en su ciudad de origen, le dijo un hombre de rostro agrio, desde un despacho descascarado y mal iluminado. Aquí no vamos a meternos en peleas de pareja. Hoy está desaparecido, mañana aparecerá. Yo tengo que movilizar a mi gente, que ya de por sí está escasa, para atender cosas más importantes.
Pero él desapareció precisamente aquí, en su pueblo, y junto con su madre insistía Esperanza. ¿No ve que esto parece más serio de lo que cree? A lo que huele esto, resopló el hombre, es a que usted quiere distraerme de mi trabajo. No es ni la primera ni la última señora histérica que viene con cuentos de telenovela. El policía la miró con seriedad, y luego desvió la vista, dando por finalizada la conversación. Voy a llegar al fondo de esto, espetó Esperanza con firmeza. En vez de ayudarme a encontrar a dos personas desaparecidas y desmantelar a la banda que opera aquí bajo sus narices, usted los encubre. Esperanza ya estaba convencida de que no tenía salvación y que ese policía antipático llamaría a los guardias para que la echaran del lugar. Pero, contra todo pronóstico, la miró con atención y le preguntó en tono diferente. ¿Y usted puede probar que aquí hay una banda criminal operando? Esperanza lo miró sorprendida, sin poder creer en su suerte. ¿En serio alguien le creería? El portero no le creyó. Este hombre, al principio tampoco, pero su experiencia de vida, y sobre todo la profesional, deberían decirle que todo es posible. No tengo pruebas sólidas, pero sé perfectamente por dónde empezar a investigar, afirmó Esperanza con decisión. Entonces le voy a pedir que espere aquí, mientras hago unas llamadas importantes y hablo con algunos compañeros. El policía sonrió por primera vez. Una sonrisa cálida, incluso inesperada, que descolocó a Esperanza. Se levantó de la silla. En fin, siéntase como en casa. No tardaré. A los pocos segundos, la puerta se cerró detrás del agente del orden. Esperanza apenas empezaba a sentirse aliviada, creyendo que al fin había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla, cuando una puerta lateral, casi invisible en el rincón del despacho, comenzó a abrirse lentamente con un crujido apenas perceptible. La verdad era que Esperanza estaba tan absorta en sus pensamientos que permanecía sentada en el sillón completamente inmóvil, sin prestar atención a ningún ruido. Ni siquiera reaccionó cuando un trapo empapado en cloroformo le cubrió el rostro. No tuvo tiempo de entender nada. Lo único que alcanzó a sentir fue un zumbido en la cabeza y una extraña ligereza en todo el cuerpo, justo antes de caer en la inconsciencia. Cuando volvió en sí por primera vez, todo a su alrededor se movía, temblaba y retumbaba. Esperanza logró deducir que la estaban transportando a algún sitio y que tenía las manos y los pies atados con cuerdas gruesas. Pero antes de que pudiera levantar la cabeza o pedir ayuda, volvió a ser arrastrada por el letargo espeso del desmayo. Recuperó plenamente la conciencia cuando el entumecimiento en sus extremidades se volvió insoportable. Quería moverse, estirarse, liberarse de aquella sensación de hormigueo y opresión. Cariño. Esperanza se sobresaltó al escuchar la voz de su marido. Tranquila, relájate, todo va a estar bien, pronto todo estará bien. En lugar de responder, Esperanza rompió en llanto. No sabía si era de alivio por ver a Evaristo, vivo, a su lado, o por la amarga decepción que sentía. Había visto suficientes películas policiales en su vida como para entender que había caído en una trampa. Estaban en uno de los cuartos del departamento de remedios, eso era seguro. La suegra también estaba allí. A los tres les habían atado las manos y los pies, y la puerta del exterior estaba trabada con una cómoda. ¿Quieren obligarme a firmar unos papeles?, susurró la mujer mayor. Jamás pensé que llegaría a vivir una humillación así, una vergüenza. No hay otra palabra para esto. Remedios comenzó a sollozar en silencio, y Evaristo suspiró antes de explicarle a su esposa lo que estaba ocurriendo. Hacía 1 mes y medio, Apolinar había puesto a su madre contra la pared. Había perdido una gran suma de dinero apostando, y debía esa cantidad a un hombre muy peligroso. Cuando Remedios le dijo que no tenía ese dinero ni lo tendría, Apolinar le propuso una solución. Quería que vendiera el departamento en el que él mismo vivía. De todas formas no lo necesitas, mamá. Yo soy quien vive aquí. ¿Qué más te da? Eso era lo que Apolinar metía en la cabeza de su madre. Hasta que un día Evaristo se enteró de todo. Por supuesto le dije que ni se le ocurriera vender nada, porque si Apolinar conseguía ese dinero, solo iba a buscar algo más que perder. Remedios, en silencio, asentía con la cabeza, confirmando las palabras de su hijo. Entonces empezaron a presionarlo de verdad. Lo golpearon, lo amenazaron, y vinieron cosas peores. No te imaginas por todo lo que pasamos. Apolinar empezó a venir aquí, a esconderse en casa de mamá, a llorarle. Y claro, yo también tenía que venir, para intentar controlar la situación.
¿Pero por qué no me contaste nada? Protestó Esperanza, dolida. Tenía miedo de que no lo entendieras. Ya conoces nuestras conversaciones sobre quién es realmente mi familia, susurró Evaristo con tristeza. Por doloroso que sea admitirlo, tenías razón. Y luego Apolinar mencionó el nombre del tipo que organizó todo esto, continuó Evaristo. Déjame adivinar. Se llama Ezequiel, murmuró Esperanza con una sonrisa amarga. No sé cómo lo sabes, pero me imagino que fue precisamente por andar investigando que terminaste aquí, dijo él, lanzándole una mirada cargada de culpa. Evaristo suspiró con fuerza y continuó. Todo indica que alguien ya le había echado el ojo al departamento. Está en buenas condiciones y en un barrio decente. Lo de Apolinar fue solo un gancho. Lo empujaron a apostar sabiendo que no es fiable y que acabaría perdiendo. Y además mi vecina, intervino Remedios, la suegra, apenas se enteró de los líos en los que andábamos, empezó a venir más seguido. Me decía que Apolinar era un peligro para mí y para mi salud, que lo mejor sería traspasarle el departamento a ese tal Ezequiel antes de que pasara una desgracia. Cuando llegué a casa de mamá el viernes por la noche, ya nos tenían bien atados a los tres, explicó Evaristo, casi como pidiendo perdón. Nos dijeron que no saldríamos de aquí hasta que mi madre firmara el traspaso del departamento. No teníamos manera de comunicarnos con nadie, como puedes ver. Solo la vecina entró un par de veces, aunque no entendí con qué propósito. Esperanza iba a contar lo que había descubierto, que Carmelita no era la vecina amable que todos creían, cuando sonó el timbre de la puerta. ¿Y ahora quién demonios es?, gruñó una voz masculina desde el pasillo. Esperanza la reconoció al instante, era Ezequiel. ¿Una ambulancia? Nosotros no hemos llamado a nadie. Lárguense de aquí. Después se escucharon ruidos en la entrada, alguien golpeó la puerta con fuerza varias veces, se oyó un grito ahogado de dolor, y luego pasos rápidos y apresurados por el corredor. Aquí está, gritó un hombre desconocido, que apareció de pronto en el umbral de la habitación y miró directamente a Esperanza. Llama y avisa que la encontramos. Parece que está bien. Esta historia terminó con un final feliz. Pero tal vez solo gracias a que, en su momento, una joven mujer se cruzó en el camino de alguien que sí tenía corazón. ¿Quién iba a imaginar que, al ver a Esperanza dirigirse decidida hacia la comisaría, el viejo portero no se quedaría de brazos cruzados, sino que empezaría a pensar a quién de sus contactos podía pedirle ayuda? Para él, Esperanza le recordaba a su nieta y de verdad se preocupó por ella. Él sabía perfectamente lo que pasaba en ese pueblo, que los policías locales estaban más interesados en su propio bolsillo que en resolver crímenes, y que si Ezequiel estaba metido en el asunto, entonces mejor ni hablar. Porque a él es a quien aquí los policías respetan. A él es a quien jamás le tocarían un solo cabello. Feliciano había sido en el pasado una persona bastante influyente en el municipio, su hermano trabajó en la policía durante muchos años, y él mismo había desempeñado un cargo en el ayuntamiento. Solo en la vejez decidió dedicarse a ser vigilante nocturno. A su llamado de auxilio respondieron las autoridades del centro municipal vecino. Fueron ellos quienes llegaron en una ambulancia a la fatídica casa. El anciano pensó que si venían uniformados, eso podía poner en peligro a los rehenes, mientras que a los médicos probablemente nadie les prestaría atención al principio. Como sea, Esperanza y su esposo tuvieron suerte. Como nadie creía que los visitantes de la capital departamental ayudarían, todos los implicados en esta historia estaban tranquilos en la cocina del pequeño departamento en el momento de su detención. Incluso estaban a punto de celebrar la victoria y hablaban de lo bien que habían logrado engañar a Evaristo. Los delincuentes planeaban chantajear a la madre diciendo que le harían algo malo a su hijo menor si seguía resistiéndose a firmar la cesión del departamento a nombre de Ezequiel. Y para colmo, también cayó la nuera, un paraíso para manipuladores. Todo esto está muy bien, pero yo creo que no han hecho su trabajo del todo, dijo Esperanza con un ardor que cualquiera envidiaría. Evaristo la miró con sorpresa. Esperaba que su esposa se echara a llorar, que estuviera afectada, asustada. Pero no, ella miraba fijamente a la gente. Escuché claramente que una vecina del tercer piso vino varias veces a este departamento. Se llama Carmelita. Por favor, investiguen qué hacía aquí. Tenemos que entender cuál fue su papel en todo esto. Carmelita solo es una vieja amiga mía, venía porque se sentía sola, intentó justificarla la buena de Remedios, pero los agentes solo se miraron entre ellos con complicidad.
Unas pocas llamadas telefónicas bastaron para que uno de los policías mostrara una fotografía a Esperanza y a su suegra. Díganme por favor, ¿esta es la mujer de la que hablan? Desde la pantalla las miraba una Carmelita mucho más joven. Claro que es ella, exclamó casi indignada Remedios. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? No sé bien cómo decírselo. El policía esbozó una leve sonrisa irónica. Resulta que Carmelita es la abuela biológica de ese tal Ezequiel, el mismo que organizó todo este lío. ¿Abuela biológica de quién? Remedios no podía creer lo que oía. Quiere decir que ellos. Quiero decir que incluso su apartamento no fue elegido al azar. Seguramente esa mujer actuó como informante. Y claro, ¿quién sospecharía de una vecina amable de la tercera edad? Tenemos registrado que fue condenada en el pasado por fraude. Trabajaba como contadora, ¿verdad? Remedios asintió atónita ante lo que decía el agente. Es verdad. Esa vecina fue contadora durante muchos años. Pero ¿cómo iba yo a saber que todo terminaría así? Lloraba la mujer mientras su hijo y su nuera la llevaban lejos de los malos recuerdos y de los hechos terribles. Por suerte, el coche de Evaristo apareció en el garaje del edificio, el mismo que estaba registrado a nombre de Carmelita. Regresaron a la ciudad los tres juntos. Mientras Remedios se reponía, decidieron vivir los tres bajo el mismo techo, y luego, una vez se resolviera el destino de Apolinar, pensarían qué hacer con la vivienda. Mamá tendrá que vender ese departamento y buscar otro lugar donde vivir, dijo Evaristo. Y mejor que Apolinar ni se entere de que tiene algo nuevo. Pero bueno, no es momento de pensar en eso. Esperanza, quería darte las gracias. Siempre supe que me querías, pero sinceramente nunca imaginé que fueras capaz de arriesgarlo todo por salvarme. Esperanza se recostó sobre el hombro de Evaristo y suspiró profundamente. Solo me preocupaba por ti. Sabes bien que yo sin ti no puedo, Evaristo. Así que, no vuelvas a desaparecer, ¿sí? Si llega a haber algún problema, prefiero que lo enfrentemos juntos. Quiero saberlo todo. Estos sustos no le hacen bien a nadie. Te lo prometo. Entre nosotros no habrá más secretos, nunca más, dijo él con emoción, y besó con ternura a su esposa.